El pastor Roger ha venido estudiando sobre el libro de los Hechos y en ese peregrinaje quiero que toquemos algunos versos que ya se han estudiado antes de tocar el texto en el cual nos vamos a centrar en la mañana de hoy. Les invito a que miremos en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. Dice el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si miramos el contexto de lo que está pasando aquí, Pedro predica. Luego tienen la primera, como cristianos, se empiezan a conocer, empiezan a repartir las cosas y hay unanimidad, hay amor entre ellos. Y el Señor va añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Miremos ahora en Hechos capítulo 6. Hechos 6, versículo 7. Dice, y crecía en la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Cuando miramos el contexto de esto recordemos la elección de los diáconos, había necesidades, se predicaba obviamente la palabra como prioridad, pero también ellos estaban respondiendo a las necesidades de las personas. Una de ellas fue nombrar diáconos, nombraron 7 diáconos, y luego dice que y crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba. Ahora miremos en Hechos 19. No es el texto en el que nos vamos a centrar, pero quiero que observemos esa partecita. Hechos 19, 20. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El contexto de ello, pues no vamos a profundizar mucho, pero básicamente era cuando Pablo estaba en Éfeso y sus colaboradores estaban en Éfeso, y él predica la palabra y sucede como un avivamiento. Las personas confiesan sus pecados, dejan la idolatría, dejan muchas cosas que estaban haciendo, las queman libros que buscaban el saber de las cosas futuras y de muchas otras cosas más. Y hay como un avivamiento. Y en ese avivamiento dice que crecía la palabra del Señor y se fortalecía. Ahora quiero que retrocedamos en el texto en el que quiero que nos centremos, que es Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Observemos ahora en Hechos capítulo 12, el versículo 24. El versículo 24 dice así, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y aquí sí nos vamos a detener un poquito para reflexionar y para meditar acerca de lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana a todos. Comienza el versículo diciendo, pero. Ya sabemos, y el pastor mismo lo ha dicho, cada que nosotros encontremos pero, prestemos harta atención, porque es bien importante con lo que viene y la unión de la frase o del contexto que sigue después.
Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ese pero muestra un contraste entre lo que hay antes y lo une con lo que viene, con lo que dice la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y ese pero acá es bien interesante porque puede tomar la idea de decir a pesar de, a pesar de, a pesar de lo que estaba sucediendo, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Pero ¿qué era lo que había acontecido? ¿Qué era lo que Lucas está aquí narrando, escribiendo, registrando? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué era lo que sucedía antes eh, para que la palabra del Señor creciera? Pues bien, observemos eh, el capítulo 12, comencemos desde el versículo 1. Y creo que hay una cosa bien interesante que podemos nosotros extraer. Que a pesar de que la iglesia, a pesar de la iglesia ser maltratada, ser humillada, ser burlada, ser perseguida, a pesar de eso, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, a pesar de eso. Lo podemos extraer de los versículos del 1 al 5, pudiera ser una opción para extraer esto. Dice en el versículo 1, en aquel tiempo el rey Herodes, cuando hablamos aquí del rey Herodes, estamos hablando de Herodes Agripa I. Herodes Agripa I era sobrino de Herodes Antipas. Herodes Antipas fue aquel que ordenó que le quitaran la cabeza a Juan el Bautista. Y ese mismo Herodes Antipas participó de la muerte de Cristo. Herodes Agripa, del que estamos hablando acá, también es nieto. Y eso era toda una dinastía ahí. Nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande. ¿Quién era Herodes el Grande? Herodes el Grande, nada menos ni nada más que el que mandó, el que propició toda esa matanza de los niños cuando los magos vinieron ante Herodes el Grande. Él le preguntaron que dónde estaba el nuevo rey. Ese es Herodes, Herodes el Grande. Pues bien, encontramos entre uno de esa familia, también llamado Herodes, nada menos, dice, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Por eso, a pesar de ese maltrato, el Señor añade. Y solamente quería simplemente utilizarlos para que otros se gozaran, se rieran, se burlaran, satisfacer esos deseos. Ese es Herodes. Echó mano de algunos. El pueblo, la palabra crecía, las personas, la iglesia se fortalecía en el sentido de números. Y entre todos esos que encontró a unos, llegó y los echa para acá. Dentro de esos que escogió, nada menos, miremos el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este Jacobo, hermano de Juan, no es el hermano de Jesús, obviamente, es el hermano de Juan. Uno de los dos que a través de la mamá fueron a solicitarle al Señor para que ahogara por ellos. Y los discípulos ofendidos decían, está bien que haga lo que sea, pero con la mamá, traes a la mamá para que hables a través de ella. Y ese es Jacobo, que fue cogido, fue maltratado y lo mataron, seguramente decapitado con la espada. Hermano de Juan, a pesar del maltrato, de que habían humillado, asesinado vilmente a Jacobo, todo lo que eso implica para la iglesia. Este es el primer apóstol que muere, el primer apóstol de los 12.
lo que implica para los seguidores, para los discípulos que matan a uno de sus líderes, a uno de los 12 que estuvo con Jesús. ¿Qué habrá sentido Juan, su hermano, con el que había compartido su trabajo con las redes? ¿Qué habrían sentido las personas que estaban allí, muchos de ellos escondidos? La palabra crecía y pareciera que como que hay algo que impide para que crezca y que está torturándoles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Versículo 3, y viendo Herodes que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto como que da resultado, dijo él. Pues por un lado él necesitaba de eso porque era inestable, esos reinos eran inestables, porque dependían de otros que los nombrara. Entonces dijo, bueno, vamos a coger a uno. Dentro de esos cogió a un grande, a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de a 4 soldados. Es decir, cojamos a Pedro, pero pongámosle 16 hombres. Pongámosle 16 hombres, porque estos cristianos tienen fama como que corren la piedra, se van, se vuelan, los cogen presos y de alguna manera salen de la cárcel. Pongámosle 16 hombres. Esto hizo Herodes. Y habiéndole tomado preso, 4 le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de a 4 soldados cada uno para que le custodiase. ¿Y cuál era la idea de eso? Ver lo que sigue. Y se proponía sacarle al pueblo después de las Pascuas, específicamente después de los panes sin levadura, que Lucas lo trata en algunas ocasiones como sinónimo, como si fueran lo mismo. De los panes sin levadura, en ese sentido, la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Miraba para un lado, un soldado, miraba para el otro soldado, miraba para atrás, un soldado, miraba. 16 hombres. Y aquí hay un dato interesante. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. A pesar de que fueron humillados, de que los cogían para maltratarlos, para sostener su reino, para satisfacer al pueblo. A pesar de eso, las personas, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Creo que hoy en día pasa igual. Lo que pasa es que lastimosamente se ha sesgado, las noticias se ha sesgado y simplemente se lleva cierta información. No conviene y no decir que los cristianos son perseguidos, que son maltratados, que son humillados. Eso ocurre hoy en día. Ha ocurrido en nuestro país, ocurrió por un tiempo, quedaron los coletazos de eso, pero sigue la persecución, el maltrato, el tratar de amordazar el mensaje, la palabra, para que a través de lo que sea, para que el mensaje no se lleve. Sigue ese problema, sigue esas amenazas, siguen esas burlas. A pesar de eso, a pesar de que eso continúa, a pesar de personas que están en otros países de los que son NNs, porque donde sepan quiénes son, pues pueden destruirlos a ellos con sus familias, pero sigue el mensaje. Hoy en día sigue, a pesar de eso. En segundo lugar, creo que a pesar de que la iglesia sea maltratada y burlada y perseguida, a pesar de eso, son causas externas a la iglesia. Hay otras causas que podríamos considerar como internas, que ocurren dentro de la iglesia. Es que a pesar de esas cosas que ocurren dentro de la iglesia, esa y muchas más, a pesar de que la iglesia evidencie que en algunas ocasiones muestra
incredulidad ante al obrar de Dios a pesar de eso. A pesar de que en ciertas ocasiones no solamente que la iglesia es amenazada, es se intenta acabar, destruir, que nunca va a pasar. A pesar de eso, cosas externas, a pesar de que también dentro de la iglesia ocurren cosas que permiten que pareciera como que están impidiendo un crecimiento o la credibilidad delante del Señor. A pesar de eso, el Señor permite que la iglesia, que la palabra del Señor crezca, se lleve a otras partes y continúe. Y eso podemos observarlo un poco en los versículos a partir del 6 al 17. Versículo 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar a Pedro de la cárcel, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Interesante que estaba Pedro durmiendo. Estaba muy cansado, supremamente cansado. Tal vez lo castigaron, lo azotaron antes. O tal vez estaba confiado por el Señor, posiblemente, seguramente, siendo Pedro, parece que sí, o ambas. En todo caso, dice que Pedro estaba durmiendo entre los soldados, sujeto con cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Miren lo que pasa en el versículo 7. Y he aquí se presentó un ángel del Señor. Un ángel del Señor, este no es el ángel de Dios del que se habla en el Antiguo Testamento, este no es del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Versículo 8. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y siguiendo, Pedro pues le seguía, pero no sabía que era de verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces, aquí ya hemos leído lo que aconteció. Él estaba preso, 16 hombres ahí custodiándolo. Se queda dormido, de repente aparece un ángel y le dice: bueno, vámonos, vamos a salir de acá. Él sigue eso, parece que estaba como dormido, no sabía si era que estaba viendo una visión, no sabía qué era lo que estaba pasando. En todo caso, obedeció al ángel, se le cayeron las cadenas que lo estaban sujetando y salió, las puertas se fueron abriendo, seguramente en cada puerta pues habían guardias. Se fueron abriendo hasta que llegaron a la puerta principal que dio a una calle. Y salió Pedro. Cuando el ángel lo deja, dice el texto que volvió en sí, como me hace acordar del hijo pródigo. Volvió en sí. Y entendió qué era lo que estaba pasando, qué era lo que había sucedido. Hasta el momento él no tenía ni idea de lo que realmente estaba sucediendo. Ahora lo que acontece es algo bien interesante. Recordemos que a Pedro lo habían cogido, Herodes lo mandó, quería una vez terminara la Pascua, disfrutar un poquito de él, que la gente gozara un poquito con él y luego matarlo. El pueblo estaba orando por Pedro. Versículo 2. Y habiendo considerado esto, Pedro, después de haber visto haber entendido lo que había pasado, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.
Ya el contexto nos está diciendo que estaban orando por él. Estaban orando por él, seguramente otras oraciones, pero estaban orando por él. Versículo 3. Cuando llamó a Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Pedro está tocando, Pedro está tocando. Fue tanto la cosa, el gozo de que dice acá que no le abrió la puerta, lo dejó ahí tirado. Todavía que lo buscaban, lo querían matar y ella sabe que está Pedro, pero lo dejó ahí, de medio del gozo. Versículo 15. Y ellos le dijeron, estás loca, mujer. No es que estamos orando por él, no es que está en la cárcel. ¿Cómo así que Pedro usted viene con esas cosas? Estamos orando precisa por... seguramente le habrán dicho, venga, venga, más bien siga orando con nosotros y sigamos orando por Pedro. Estás loca. Pero ella aseguraba que así era, es verdad, es Pedro, yo reconocí su voz, es él. Entonces ellos decían, es su ángel. Ese ángel aquí es bien interesante. Posiblemente uno de los rezagos que quedaron del periodo intertestamentario recordemos que en el periodo intertestamentario, desde Malaquías hasta Juan el Bautista, Dios no habló, Dios no habló. Entonces no había profetas y Dios no utilizó profetas para eso y salieron muchas cosas dentro de eso, bregaban de sacar de la literatura y de lo que ellos tenían, de los escritos que ellos tenían y mirar que a través de los ángeles. Y posiblemente eso se quedó allí dentro de estos judíos que estaban creyendo. Muchas veces pasa eso. Las personas se convierten al Señor, pero de las tradiciones que vienen de la cosmovisión anterior que vienen, llegan y la traen y posiblemente dicen, es su ángel, es su ángel. Versículo 16, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, quedaron porque la muchacha que estaba loca, dice, quedaron atónitos. Ese atónito aquí cabe también perplejos, perplejos. Pedro, pero es que tú estás en la cárcel, Pedro, estamos orando por ti. Y yo me imagino ellos tal vez alborotados, diciendo, y empezaron a hablar y todo eso, pero un momentico, un momentico, un momentico. Y comenzó entonces, haciéndoles con la mano, versículo 17, que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, hacer saber esto a Jacobo. Obviamente este es otro Jacobo. Hay quienes dicen que, pero ¿cómo así se está con...? No, este es otro Jacobo. Este Jacobo es el hermano de Jesús. Hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. A veces creo que pasa lo mismo que nos pasa, que le pasó a ellos. No son los únicos. Yo creo que podemos orar, Dios responde las oraciones. ¿Cómo así? Oremos, venga, oremos este problema, esta dificultad, oremos. Pero nos cuesta pensar que el Señor puede responder afirmativamente a las oraciones. Estas personas estaban orando por Pedro y ven a Pedro y no creen. No creen el testimonio de la muchacha, lo que les estaba diciendo, y tampoco creen después de que lo ven. Dice que quedan atónitos y pasó un tiempo. Yo creo que pasó más tiempo, pasaron más tiempo que el que pasó Pedro intentando qué era lo que había sucedido con el ángel. Pero no entendían. Y a pesar de eso, a pesar de que los buscaban, los maltrataban, los humillaban, los asesinaban, la palabra del Señor crece y se fortalece y sigue y continúa hasta que el Señor venga. A pesar de que dentro de la iglesia hay incredulidad en medio de las oraciones, en medio de las súplicas, en medio de lo que el Señor nos dice que nos haga, a veces vamos, testificamos o hablamos y compartimos. ¿Si será que esto tendrá sentido, repercutirá en medio de las personas? Y dudamos muchas veces lo que está pasando. Creo que, en tercer lugar,
a pesar de acontecimientos externos en la iglesia. Y cuando digo acontecimientos externos, es que el primero fueron acontecimientos externos, la persecución que les sobrevino a la iglesia, pero ahora son acontecimientos externos que digamos que no tienen que ver con la iglesia, aunque la toca, porque está hablando aquí de cierto personaje. Y para eso vamos a mirar en Hechos 18, perdón, capítulo 12, versículo 18. Dice el versículo 18, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Imagínense, toda esa multitud y ahora qué vamos a hacer. 16 entre los que habían, más las cadenas, más las puertas. Versículo 19, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, y aquellos en demora para abrirle la puerta, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Tiro y de Sidón era un pueblo, no eran judíos, pero vivían en la región de Palestina, en la parte de Israel. Eran fenicios, tenían otros dioses, tenían otras costumbres. Y Herodes era el que estaba encargado sobre esa región, y esa región, pues era Herodes el que abastecía esta región de alimentos. Ellos no tenían. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Adularlo. Tenían que tratar de hacer las paces con él para no aguantar hambre. Recordemos que en el versículo, en el capítulo 11 terminando, dice que Pedro y Bernabé fueron enviados para llevarle una ofrenda a la iglesia porque estaban pasando por escasez. Versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esta porción es bien interesante porque sabemos que todo es un dato histórico, es real, es cierto. Eso sucedió y las personas externas a la iglesia sabían lo que estaba sucediendo, lo que estaba aconteciendo, los mismos fenicios, los de Tiro, los de Sidón. Y como todo acontece cuando se hace público, pues salen las noticias. Y eso quedó registrado. Y quiero leer algunos apartes de eso que quedó registrado. ¿Quién lo escribe? Pues lo escribe nada menos ni nada más que Flavio Josefo. Sabemos que Flavio Josefo era un historiador. Una de las ventajas que se tiene con respecto a Flavio Josefo es que era un judío, sí, pero no era cristiano, no se había convertido al cristianismo, aunque tuvo un contacto muy cercano a ellos. Y quiero compartirles lo que dice Flavio Josefo, para los que les guste de pronto ahondar un poquito más. El libro se llama Antigüedades, Antigüedades Judías. En el libro 19, en el parágrafo 343 específicamente, van y mira. Si quieren la página 197 hasta la 1197 hasta la 1200, allí habla específicamente de lo que está pasando. Y este hecho quedó registrado, históricamente quedó registrado. Sabemos que Hechos de los Apóstoles lo ha registrado y no necesitamos más, pero quedó registrado, lo que le llamó la atención por historiadores y por otros, aparte de un dato histórico que aparece en la Biblia. Y dice lo siguiente, dice Flavio Josefo, un solo pecado
de soberbia cometido por el rey es castigado por Dios con su muerte. Y cuando él había cumplido 3 años como rey de Judea, entera de toda Judea, se presentó en la ciudad de Cesarea, que antes se llamaba Torre de Estratón. Acudió allí a celebrar espectáculos en honor al César, ya que instituyó este tipo de festejos por la salud de aquel. Con tal motivo se reunieron en esta ciudad gran multitud de autoridades y prominentes dignatarios de la provincia. Y en el segundo día de los espectáculos, tras cubrirse con una vestimenta confeccionada toda ella de plata, de tal manera que resultaba una tela admirable, llegó al teatro con las primeras horas del día. Entonces la plata reluciente, al ser alcanzada por los primeros rayos solares, emitía destellos maravillosos y fulgores impresionantes que ponían los pelos de punta a los que se fijaban a la vestimenta. E inmediatamente los aduladores, uno tras otro, le gritaban expresiones que en realidad no le producían bien alguno, pues lo llamaban Dios, al tiempo que añadían: sénos propicio. Si hasta el día de hoy te hemos considerado hombre, a partir de ahora, en cambio, confesamos que eres de una condición sobrehumana. Un pedazo y luego dice: se apoderó de él un dolor que le traspasaba y corría el corazón, y se le fijó en el vientre una molestia repentina que empezó con fuerza. Al tiempo, sufrió un intenso dolor. En estas circunstancias fue transportado deprisa al palacio, y por todas partes corrió el rumor de que tardaría muy poco para que él muriese. Al punto que todos los hombres, mujeres y niños sentados en la alfombra, según la costumbre de lo habitual, elevaban oraciones a Dios por el rey, y todos los lugares estaban repletos de ayes lastimeros y de cánticos de dolor. Después de encontrarse afectado por la referida molestia del vientre, durante 5 días consecutivos abandonó este mundo a la edad de 54 años. Estaba pollo el hombre. 54 años, y a los 7 de ser como rey. Es interesante este dato. A pesar de que las cosas pasen, de que suceda en cualquier parte, los acontecimientos. ¿Cuántas cosas nosotros no escuchamos por las noticias, lo que pasa, lo que acontecen de personas? Personas que por un lado les gusta que les adoren, por otro lado se dejan adorar, pero hay quienes les encanta también ser aduladores y se llevan la honra que no son. Recordamos lo que había pasado antes, cuando Bernabé y Pablo estaban en Listra. Querían adorarles, parece, y en Hechos como que se muestra eso. Se muestra que detrás de la palabra y de anunciar en la palabra hay algo detrás, Satanás, que está buscando que adoren a otros diferente a Dios mismo, que buscan adoración en medio de las decisiones, en medio de lo que hacen, en medio de los acontecimientos, en todo lo que pasa. Simón el Mago hubiera sido es otro candidato. Pedro lo respondió porque había problemas en su corazón, porque no sabía lo que decía. El mismo Pedro fue atacado, pues, en el sentido de que también querían adorarlo, y él dijo: no, esto no es. En medio de que en la sociedad pasen cosas difíciles, a veces complicadas, y a veces decimos: ¿pero qué? ¿Y la iglesia qué? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nada. En el sentido de que no podemos impedir eso, lo que pase, pero la palabra del Señor va creciendo, se va aumentando, se va multiplicando y van creciendo las personas. A pesar del maltrato, a pesar de la humillación, a pesar de que la iglesia sufra persecución,
la palabra del Señor crece y se aumenta. A pesar de que la iglesia evidencie que en algunas ocasiones muestra incredulidad en sus oraciones, en la efectividad de la palabra misma, a pesar de eso, la palabra sigue creciendo. Es que la palabra sigue y las personas siguen aumentando, no es por nosotros, es porque el Señor interviene allí y obra allí en medio de las personas. A pesar de los acontecimientos externos a la iglesia, de las cosas que pasen, de lo que suceda, del que muere, del que apenas nace o de lo que esté aconteciendo, la palabra del Señor sigue. Y creo que es bueno que podamos extraer como algunas aplicaciones, enseñanzas para nosotros. Es que hay ocasiones en las cuales no comprendemos el actuar de Dios, no comprendemos su poder, su providencia. Y eso puede traer dudas. ¿Por qué Dios actúa muchas veces con unos de una manera? ¿Por qué Dios permite que Pedro salga vivo de eso que le pasa? ¿Y por qué Jacobo muere? Yo no entiendo eso. Y eso trae problemas y conflictos dentro de la iglesia y muchas personas renuncian y salen y se van. Y la respuesta es que no sabemos por qué Dios lo permite. Lo que sí sabemos es que estar con el Señor es ganancia, como decía Pablo. Lo que pasa es que nosotros cantamos, Señor, y leemos el texto, todo lo puedo en Cristo, o, pase lo que pase, ni ángeles, ni principados, ni ni potestades, ni principados me hará separar del amor tuyo, pero cuando llega la muerte, Señor, ¿ahora qué voy a hacer, Señor? ¿Por qué a unos prosperan, a otros no, siendo que son fieles al Señor y lo aman? No sabemos. Pero Dios está actuando con seguridad en la vida de cada uno. Otra aplicación que podemos tener en enseñanza es que hay ocasiones en las cuales, como cristianos, no estamos listos, no estamos preparados para recibir, para creer las respuestas a nuestras oraciones. Muchas veces hemos realizado oraciones con incredulidad. Simplemente lo hacemos como un rezo, solo que con palabras novedosas y nuevas. No estamos preparados. Estaban orando por Pedro, no le creyeron a la mujer que fue y escuchó la voz de él, lo vieron personalmente, quedaron perplejos. Ay, esta es la oración como que sí funciona, como que puede ser, intentemos saber. Un tercero es que es común que podamos caer en la tentación de adular a otros, pero también de dejarnos adular por otros, buscar el reconocimiento. Nos afecta lo que está pasando a nuestro alrededor, es cierto, sí. Lo que pasa, que se levanta un rey, un gobernante, muere ese gobernante, luego viene otro, y luego viene otro, y hay un descontrol social, político y también religioso. Y no sabemos qué pasa, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, Señor? ¿Y ahora qué? Y con esa angustia. Pero a pesar de todo eso, a pesar de la persecución, a pesar de la humillación, a pesar de la duda y de la incredulidad de la misma iglesia y a pesar de las cosas externas de lo que esté pasando en nuestro país, en el mundo, a pesar de eso, la palabra del Señor crece y se multiplica y seguirá así. Es indestructible eso, porque Dios está a su comando.